El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, y a su mesa venimos con el corazón rendido. El Señor es compasivo, el Señor es misericordioso, y a su mesa venimos con el corazón rendido, con el corazón rendido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vivamos este momento agradeciendo a Dios los beneficios que nos concede. Pedimos por los vivos primero, vivos porque tienen alma y respiran. Unos más vivos que otros, pero todos, dice una señora, todos comen. Le vamos a pedir por cada uno de ustedes para que el Señor les fortalezca, les dé paz en el alma, en la conciencia, y puedan seguir construyendo dignamente su vida, su persona, hasta identificarse con Dios. Ese es el sentido. Cuando hablamos de imagen es porque tenemos los elementos que nos permiten reconocer a Dios: inteligencia, voluntad y libertad. Ahí está la imagen de Dios, y esa no la perdimos a pesar del pecado. Y lo que sí perdimos fue la semejanza, que estaba en proceso, ¿verdad? El Señor bajaba todas las tardes a dialogar con Adán y Eva. Entonces eso era porque estaba enseñándoles, y de algún modo la semejanza iba siendo cada vez mayor. Pero se interrumpió el proceso porque el hombre pecó. Hoy tenemos la consideración de las tentaciones, así que pongamos mucha atención al motivo del pecado, los motivos del pecado. El hombre entonces se separa de la gracia, y ese proceso de semejanza se alentó, se puso más lento, y pues el hombre ahora tiene que esforzarse más para ir logrando la semejanza en Dios. Algún día, sobre todo, esa semejanza la adquiriremos definitivamente cuando estemos en su presencia. Es cumplir lo que dijo Jesús: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Pues vamos a pedir entonces por las personas que están atendiendo a grupos humanos, médicos, todo el personal de los hospitales públicos y privados, a los maestros que también ya están o han estado frente a alumnos con ya un sistema presencial y que implica siempre estar en el riesgo del contagio. Pidamos pues por todos ellos y las personas que están atendiendo grupos humanos, para pedir al Señor que les preserve en salud, y los que se lleguen a contagiar, pues pronto también superen la crisis en la que entraron. Pidamos en ese mismo tenor de la vida por quienes la defienden, quienes la procuran, quienes se han dado cuenta que la vida es presencia de Dios, sacramento fundamental por la cual el hombre es imagen de Dios, por eso es presencia de Dios en cada uno. El Señor ha soplado su aliento, su espíritu, y nos dio vida. Por eso es que la Iglesia se compromete siempre a resaltar, a pesar de que haya ideologías adversas, sin embargo los principios son los principios, y esos son inamovibles. Si se mueven los principios, el hombre ya no es hombre, simplemente por eso. Los principios son inamovibles. Pidamos
por todos los que están comprometidos activamente en esa defensa, por quienes oran constantemente, por quienes procuran salvar vidas, intercediendo, de algún modo defendiendo la vida. En ese sentido también pedimos por los que están en guerra. Ya sabemos, ya es noticia mundial desde que comenzó, Ucrania cómo está siendo masacrada, los habitantes cómo han tenido que huir para preservar su vida y cómo hay quienes no les importa la vida y por eso son capaces de dar órdenes sin exponerse ellos mismos, pero dar órdenes para matar a otros, ¿verdad? Sin ellos ponerse en peligro. Pidamos para que estas cosas cambien y verdaderamente se encuentren los motivos, las formas, los modos para encontrar y crear la paz. Pidamos pues por quienes se encuentran en ese estado de peligro. Ya no pensemos solamente en los países donde hay guerras declaradas, sino también en México. Lo que ha sucedido en el estadio, pues seguramente lo saben, eso no tiene por qué pasar. Pero cuando el hombre ha perdido la razón de ser hombre, entonces se vuelve lobo del hombre. Cuando se ha alejado de Dios, se vuelve el hombre en contra del hombre. Lo veremos en un momento. Pues pidamos por los que han muerto también. Se dice que han muerto, otros dicen que solo son heridos, pero acá el caso es que hubo ahí un zafarrancho. Pidamos por las familias, referentes de valores y maestros en principios, enseñan los principios y cultivan los valores. Esa es la razón y ser de la familia. Pidamos por los enfermos, todos los enfermos, tanto físicamente como espiritual o psicológicamente. Pidamos por quienes ya se adelantaron y están en la presencia de Dios, al menos es nuestro deseo, que descansen en paz en Él. Pedimos por Margarita Natalia Domerque Hernández en sus 9 días, Eliseo Arellano Sol en su 9º aniversario, José Arellano Díaz, René Navarro, Dolores Beltrán Martínez, Soledad Rocha González, José Serrano Lozano, Alfredo García Rodríguez, Óscar Ariel Beltrán Flores, Genaro Serrano Rocha. Ellos están, por lo que entiendo, sus familiares en diferentes partes del país y pues también pedimos por todos los familiares de estos hermanos. Para que hagamos dignamente este momento, arrepentidos de nuestros pecados, decimos: yo confieso. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande. Entre señales y portentos nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: tú que eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Tú eres mi Dios y en ti confío. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Tú eres mi Dios y en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a
romanos. Hermanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos, porque hasta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen en las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Habiendo escuchado estas lecturas, recordamos entonces que en la vida siempre habrá tentaciones. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que no tengamos tentaciones o que no caigamos en tentación. Por tanto, es normal estar frente a la tentación. Es normal. Y todos siempre estaremos en ocasión de tentación. ¿En qué consiste el mérito? ¿Y quién lo va a lograr?
Bueno, Dios sí, pero nosotros, cada uno tiene que hacer su esfuerzo para no caer en la tentación. Sí le pedimos a Dios que no permita que caigamos, pero cada quien va a decidir. Dios nos va a ayudar, pero no obliga a nadie. Por eso era tan importante que Jesús tuviera esta experiencia. Había sido bautizado, ya tenía claridad de que es hijo de Dios. Ya no hay duda. Y por eso, movido por el Espíritu, hace lo que nosotros llamamos retiro. Y de un mes, ¿sí han escuchado? Los ejercicios ignacianos. Y Jesús estuvo más de un mes, 40 días, en el desierto, sin comer. Al final de los 40 días, naturalmente, como todo hombre, tiene hambre. No hay nada hasta este momento sobresaliente en cuanto a su humanidad. Lo sobresaliente es que es hijo de Dios, eso no lo podemos negar. Pero como hombre, padece lo mismo que tú, que yo. No hay diferencia. Fue engendrado en el vientre de una mujer. ¿Tú fuiste engendrado? ¿Naciste después de eso? 9 meses, ¿verdad? Tuviste la fortuna. Qué bueno que no te tocó ser fecundado en este tiempo, porque igual y no la cuentas. ¿Se entiende? Tenemos entonces a un hombre completamente hombre que hace ese retiro y encontramos un sentido, el sentido del desierto. El desierto, por la aridez, nos hace suponer que no hay vida, no hay vegetación, no hay animales. Sí los hay, pero finalmente depende también de qué desierto estemos hablando. Pero en general tenemos la idea de que es un lugar inhóspito, no propio para que viva el hombre. Por lo tanto, esa sequedad, esa necesidad, nos hace también voltear a ver a Dios. Hay un lugar aquí en México, por la Marquesa, si ustedes me corrigen, que se llama el Desierto de los Leones. Sí, ¿verdad? Es por ahí. Bueno, y es un bosque, no es un lugar árido. Pero ¿por qué se le llama el Desierto de los Leones? Lo de leones no es el punto, sino desierto. Es un monasterio donde los monjes se retiraban para orar, para encontrarse con Dios. Esa es la primera idea que quiero que se lleven ustedes en este domingo. Cuando hablamos de desierto, no lo imaginemos solamente como un lugar donde no se puede vivir, sino también como hay necesidad, como no hay lujos, como no hay nada de lo que seduce al hombre, entonces eso favorece para que el hombre tenga que pensar en Dios. ¿Sí me he explicado más o menos? El desierto. Y debemos encontrar en nuestra vida el desierto. En tu propia vida tienes que descubrir tu desierto. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que ha hecho Jesús con las tentaciones. La primera tentación: tiene hambre. Es normal, es natural que sienta hambre. Dijimos que es un verdadero hombre. 40 días. ¿Ustedes a los cuántos días ya tienen hambre? El primer día, ¿no? Ya desayunaste y ya estás pensando en la comida. Por cierto, ¿ya saben qué van a comer o todavía no? ¿Y ya saben qué van a hacer mañana o todavía no?
Algunas señoras ya lo saben. Apenas están terminando de comer y ya tienen pensado qué van a hacer el día de mañana. Bueno, sin prejuzgar, pero tengamos en cuenta esto. El hombre tiene como una de sus principales preocupaciones la comida, comer. Las guerras, muchas guerras, comenzaron precisamente por hambre. La guerra de independencia, la Revolución Mexicana, si ustedes analizan, tiene que ver con la comida y el agua. Y la tierra, por supuesto, porque es la que se trabaja para producir. Y hay riqueza, si se posee. Entonces, es algo natural, sentir hambre. Pero a veces caemos en la tentación de la comida. No en la satisfacción del hambre, sino en la tentación de la comida. Y entonces podríamos tener gula. De cualquier cosa, no solo del postre, de cualquier cosa. Es que estos chilaquiles están bien ricos, deme otro. Y otro. Algunos estamos gordos, pero no de tanto comer, también. Otros son delgaditos, pero ¿cómo le entran? Es una necesidad comer, pero cuando nos vamos al límite, al otro lado, entonces ya no es por necesidad, sino por gula. Esto en términos normales, pero también hay situaciones donde hay personas que no tienen para comer. Por ejemplo, lo que ha pasado con la migración de Ucrania, que han tenido que salir. Hoy he dicho este ejemplo para que hagamos conciencia de que un día está de un modo y al ratito de otro modo. Eso pasó con aquellos hermanos en Ucrania. Estaban en sus casas, en sus departamentos, tenían sus propiedades, sus cosas, asegurado tal vez su futuro. ¿Y qué resultó? Un enajenado, digo enajenado porque son ajenos a los intereses de Ucrania y de Rusia, ¿verdad? Los invade, bombardea. La gente, los civiles, ¿qué van a hacer? ¿Les dio tiempo de hacer mudanza? ¿Tenían que salir de su país? No, porque es su tierra. Ahí nacieron. ¿A ti te gustaría que te pasara algo parecido y de pronto ya estás en Guatemala? Pónganse también en los zapatos de aquellas personas. De un momento a otro tuvieron que emigrar con lo que pudieron llevarse. ¿Y la comida? ¿Y el vestido? Está haciendo frío, sí saben que está rayando comúnmente los 0 grados, ¿no? A veces más abajo, a veces un poco más arriba, en promedio. Están en condiciones realmente difíciles. Obviamente van a tener hambre. Nosotros, quien más, quien menos, por lo menos tienen para comer en el día. ¿O no? ¿Alguien de ustedes no tiene? Porque debemos también considerar quienes no tienen para procurar la ayuda, definitivamente. Pero en lo general, en nuestra parroquia no hay hambre, en lo general. Habrá casos específicos con dificultad, pero en general no. Por lo tanto, nuestro problema va a ser irnos al otro extremo. Ya no el comer por satisfacción necesaria o por necesidad del cuerpo, sino por gula. Querer comer más y más y más, a fin que tengo deseo de seguir comiendo. ¿Qué dice Jesucristo? No solo de pan vive el hombre. Por tanto, hay necesidad de algo más todavía
superior a la comida. Ya estás satisfecho, tienes alimento, gracias a Dios, cada día, aunque sea sencillo, pero tienes que comer. Acuérdate de Dios, porque te ha proveído. Levanten la mano los que bendicen los alimentos, desayuno, comida y cena. Aunque sea uno de los alimentos. ¿Sí se dan cuenta? Como estamos comiendo, como estamos en el beneficio, no agradecemos a Dios. Y dice claramente, no solo de pan vive el hombre. Necesitamos a Dios. Y hay quienes, no sabiendo vivir en la pobreza, buscan la satisfacción a través del daño que se puede hacer a otros. El robo, el secuestro. En un primer momento se podría suponer que alguien roba porque tiene necesidad de alimentar a su familia. Pero nos damos cuenta que no siempre es por eso. Y que más bien hay mucha gente en la cárcel porque quiso alimentar a su familia. Y los que realmente cometieron crímenes no están pagando. Y mayores crímenes. Esto nos va a llevar entonces a la siguiente consideración. A Jesús, el demonio lo lleva al monte. Dice la tradición que es el monte que está frente a Jericó. Lo lleva a un monte muy alto, en el desierto, y desde ahí le muestra todos los reinos del mundo. ¿Quién es el rey del mundo? ¿Ya ven cómo aquí hay divergencia de opinión? Hubo una guerra en el cielo, y en esa guerra un ángel, Luz Bella, que quiso que le rindieran honor igual que a Dios, soberbia. Y muchos ángeles le siguieron porque era muy hermoso y tal, los convenció y ahí van. Pero perdieron y fueron expulsados del cielo. ¿Y a dónde cayó Luzbel? A la tierra. Por eso, cuando Adán y Eva fueron creados, se les dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento, no es la fruta. Luzbel tiene una gran envidia contra el hombre, porque ¿cómo hizo Dios al hombre? A su imagen. Por lo pronto, a su imagen. La envidia de Luzbel contra el hombre es por eso. Lo hizo Dios a su imagen. Y Luzbel vino abajo. Es la imperfección, entonces. Una imperfección voluntaria. Porque Dios lo creó perfecto. Y engaña a Eva, y por Eva al varón, Adán, y reniegan de Dios. ¿Quién sedujo entonces a Eva? Satanás. Da igual, de todo modo, si fue primero ella o él o Adán. El hecho es que Satanás los conquistó. ¿Qué les dijo? Serán como Dios. Serán dioses. Y él no quiere que lo sepan. Los engañó. Desde entonces el hombre viene cargando esa culpa por la desobediencia y esa debilidad. Ahí estaba entonces ya Satanás. Él es el rey de este mundo, o el príncipe si ustedes quieren. A Jesús le decimos que es el rey del universo, porque Él creó todo. El rey del universo.
pero no decimos el rey de la tierra, porque el principal de la tierra, ya lo dijimos, es Satanás. Luego entonces, Satanás le ofrece a Jesús: yo te voy a dar todos esos reinos porque me pertenecen. ¿Quién está a la cabeza de los reinos? Los reyes, los gobernantes. Y en esta tentación, Satanás le ofrece a Jesús que Él sea que gobierne aquellos reinos o aquellas naciones. Yo te las voy a dar. Cada reino tiene también sus propios habitantes, personas. Y se dan cuenta cómo los líderes se mueven entre ellos y la gente, carne de cañón, dirían por ahí. Y usé esa palabra también en la mañana, ¿no? Carne de cañón. O sea, no les importa el pueblo. El pueblo sufre. El pueblo tiene necesidades. Y en una lógica correcta de lo que significa gobernar es procurar cubrir las necesidades de los ciudadanos. No servirse de los ciudadanos. ¿Qué vemos en Ucrania? Los líderes se pelean, pero los que se agarran, el pueblo. ¿Quién está muriendo en esos lugares bombardeados? El pueblo. Jesús también dirá en su momento: maldito el hombre que confía en el hombre. En quien hemos de confiar definitivamente es en Dios, pero lo cambiamos. ¿Y por qué lo cambiamos? Por estar bien en el mundo, por poseer el mundo. ¿Qué son las modas sino posesiones? De lo que a alguien se le ha ocurrido decir: hoy tienes que comprar esto, hoy tienes que usar aquello, hoy el estilo es ese. Les están dictando lo que tienen que hacer. ¿Dónde queda la libertad auténticamente? Ya hay patrones, solo tienes que seguirlos. ¿Y a qué nos va llevando eso? A la rivalidad entre el hombre. ¿Qué sucedió cuando Dios le pregunta a Adán: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué dijo Adán? Es que la mujer que tú me diste me engañó. Pobrecito, ¿verdad? Y bueno, cito esto como un ejemplo de cómo lo que está sucediendo en la sociedad es una rivalidad entre los miembros de la misma sociedad. Luchas, conflictos, a ver quién puede más. Recientemente, un conflicto, este ejemplo lo voy a repetir. Están en lucha. ¿Sí se nota? Están peleando varones y mujeres, jóvenes y adultos, y todos contra ancianos. ¿Sí nos estamos dando cuenta? Por poder, a ver quién puede más, y no importa lo que tenga que hacer, yo puedo. A mí no me van a decir lo que tenga que hacer, porque yo soy Juan Camaney. Creo que ni existe Juan Camaney, ¿eh? Que luego dicen: el padre está revelando secretos de confesión. De Juan Camaney no existe, no se preocupen. No es lo mismo hacer esto que hacer esto. De este modo, hay una forma de vivir intercambiando opiniones, poniéndose de acuerdo, uniéndose y siendo más fuertes. Compartiendo
interactuando. Ni es más fuerte uno, ni es más fuerte el otro. Ni es más sabio uno, ni es más sabio el otro. Estamos hechos para que todos podamos compartir de los dones que recibimos. Y a diferencia de lo que está aquí queriendo Satanás con Jesús, darle poder, Jesús instaura también algo tan importante que el Jueves Santo lo vamos a recordar: el servicio. Y lava los pies a sus discípulos, siendo el Maestro, el Señor. Por tanto, es humilde. Aquel que quiere imponerse sobre el otro, de humildad no tiene nada. Y como no hay humildad sino soberbia, esto va a llevar a un conflicto cada vez mayor y a la guerra. ¿Qué está pasando entre varones y mujeres? Entre esposos, varones y esposas. ¿Qué se está dando? ¿Por qué hay tantas separaciones en los matrimonios? Porque se convirtió ya en una lucha de poder y no en un encuentro de personas que se aman y que están dispuestas a servir. ¿Se dan cuenta cuánto hemos fracturado? ¿De dónde vienen esas ideologías que han llevado a los seres humanos a confrontarse en lugar de interactuar en el respeto, en la verdadera tolerancia? La tolerancia no es dejar que cada quien haga lo que quiera, sino permitir que cada quien haga lo que debe, en libertad. Por eso es tan importante esto que hoy estamos escuchando. No debe haber conflictos, sino acuerdos. Y hay una palabra muy clave que es convencer. ¿Qué significa convencer? No imponer, no ser autoritario. La verdad la tengo yo y nadie más. Iba a decir algo que no les iba a gustar a muchos. No es que iba a decir, o están conmigo o están contra mí. Pero esa expresión es totalitaria y es abuso de poder. ¿Ven por qué no lo quería decir, verdad? ¿Y convencer qué significa? Razonar, conversar, versar con. Son dos palabras, convencer. Y conversar, hablar, dialogar. ¿Con quién? Con alguien, con el otro. Estar dispuestos a platicar y ponernos de acuerdo. Y mis argumentos van a permitir que la otra persona los tome en cuenta y me dé crédito también, y yo a él. Y entonces vemos lo que realmente importa, no mis intereses, sino el bien común. Y para eso tengo que convencer. Por tanto, convencer. Vencer la ignorancia, vencer la obstinación, vencer el egoísmo. ¿Con quién? Con el otro. Por eso no es imposición, es vencer juntos. Y quien mejor nos puede convencer es Jesús, con su testimonio y con su palabra. Está escrito. También ¿qué le dijo a Pilato? Cuando le dijo, ¿con qué eres rey? Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, el hombre, sí estamos en el mundo, pero no nos venimos a quedar en el mundo. ¿Por qué entonces tanta ambición? ¿Por qué querer poseerle al otro? ¿Por qué querer dominar al otro si no nos vamos a quedar aquí? Y estamos caminando en el desierto de la vida. Es mejor que nos ayudemos a caminar unos a otros.
pero nuestro egoísmo, nuestra ambición no nos lo permite. La soberbia, la vanidad. Y de ahí que diga Jesús, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás, no a Satanás. Maldito el hombre que confía en el hombre. Encuentra sentido. En quien debemos creer y esperar es en Dios. Y a eso ha venido Jesús, a enseñarnos el camino. Cuando el hombre se ha vuelto enemigo del hombre, es porque se ha olvidado de Dios. Y entonces Satanás lo lleva a la cúspide del templo y le dice, arrójate. ¿Y qué le dijo Satanás para tratar de convencerlo? Está escrito. Ajá, y ya le dice, ¿qué es lo que dice la Escritura? Los ángeles del Señor vendrán y no permitirán que tropieces, por tanto no permitirán que te lastimes, si es que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué contestó Jesús? Sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, también está escrito. Satanás está usando la Escritura para argumentar a su favor. Muchos usan la Escritura para justificarse a sí mismos. Y muchas guerras han sido guerras de religión, pensando que están haciendo lo que Dios dice, y no es cierto. ¿Cómo sabemos que no es lo que Dios dice? Porque cuando el hombre se pone en contra del hombre, está en contra de Dios. En cualquiera de las etapas de la vida, cualquiera, llámenle aborto, llámenle eutanasia, llámenle sicarios, están en contra de la vida, están en contra del hombre, están en contra de Dios. Si el hombre se ha vuelto lobo del hombre, es porque ha negado, ha rechazado a Dios, ha querido ocupar el lugar de Dios. Y por eso decidir, estos mueren ahora, estos mueren después, estos mueren antes de nacer, estos mueren en la guerra, estos mueren en un combate, estos mueren en un asalto, etc. ¿Qué derecho tenemos a decidir sobre la vida de los demás? Ninguno. Pero nos creemos Dios. Y entonces decidimos. No tentarás al Señor tu Dios. Satanás entonces, queriendo utilizar la Escritura, Jesús se lo declara. Y ustedes también, nosotros también, no nos confiemos, porque hay quienes, empleando la Escritura y hasta textualmente, el libro tal, capítulo tal, versículo tal, dice. No, pues sí dice, pero lo estás empleando a tu conveniencia, por lo que tú quieres que diga, no por lo que en verdad enseña. No tergiversemos la verdad. Hoy ha sido un tema bastante fuerte, interesante. Nunca me han hecho críticas, gracias a Dios, pero seguramente no faltarán. Sin embargo, recordemos que lo más importante es no estar en contra del hombre. Y que esto va a comenzar en la familia. Cuando el esposo le dé su lugar a la esposa le dé su lugar al esposo, y ambos puedan caminar en correspondencia, apoyándose mutuamente para alcanzar lo que hace rato dijimos que faltaba, la semejanza en Dios. Por tanto, la perfección. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Los matrimonios decidieron caminar juntos como socios en ese camino, respaldándose, apoyándose para alcanzar esa perfección. Los que nos consagramos decidimos hacerlo con nuestros propios esfuerzos, sabiendo la importancia que tiene el caminar junto con alguien, pero tenemos la confianza, la entereza de saber que Dios camina con nosotros. Y por eso no estamos solos, ni nos sentimos solos,
porque también podemos caminar con ustedes. Y eso Jesús lo ofreció. El que deja padre, casa, madre, ya se acordarán, ¿verdad? Por mí recibirá el 100 por 1 de lo que ha dejado en lo mismo que dejó. Y en eso están ustedes. Por eso, si un sacerdote llega a ser santo es porque su pueblo es santo. Y si el pueblo es santo, es también porque su sacerdote es santo. Oren por sus sacerdotes. No lo digo por mí. Qué bueno que lo hagan por mí. Lo agradezco. Pero no me refiero solo a mí. Me refiero a todos los sacerdotes. Hace un rato una pequeña me fue a preguntar algo que le dejaron de tarea. Y va en relación a esto precisamente. Oren por sus sacerdotes. Ellos necesitan de ustedes. Entregaron su vida por ustedes. Los necesitan. Ustedes como esposos se necesitan. ¿Para qué pelear? ¿Para qué ver las diferencias? Si pueden encontrar también las razones que les pueden permitir caminar juntos hasta alcanzar el objetivo común, su propia santificación. Nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo propio, pero de ustedes depende mucho que su sacerdote también sea santo. Un pueblo tiene sus guías o sus gobernantes que merece, ¿verdad? Pues es un esfuerzo para todos, es una llamada para todos. Cuando decimos llamada de atención no quiere decir regaño, no significa eso. Significa que atrae nuestra atención, una llamada a poner atención, ¿verdad? Primera llamada dirían también por ahí. Pues ya ven ustedes, esta cuaresma va a ser muy interesante para seguir reflexionando y preparando la Semana Santa. Ese es el sentido, ir creciendo juntos ya desde ahora en este camino cuaresmal hasta llegar a vivir la pasión de Cristo y darnos cuenta por qué murió, por qué Jesús sube a la cruz, por qué deja que lo maten. De todo esto que estamos diciendo. Hoy comenzó con las tentaciones y nosotros también recordar que tenemos tentaciones y debemos procurar, por la gracia de Dios, no caer. Así sea. Pónganse en pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Los dones que presentamos no son solo vino y pan. Es nuestro trabajo, es nuestra misión, nuestro esfuerzo, nuestros sueños, nuestras vidas. Recibe hoy, Señor, los dones que hoy te presentamos. Traemos vino y pan, que pronto se convertirá en tu sangre y en tu cuerpo, sacrificio de amor, vivo y real. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo
justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino y de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente,
por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Juan Manuel, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y en sus angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, por quienes hoy te pedimos, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo signifiquen un saludo de paz. Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Ti
quienes nos van siguiendo y puedan, como todavía no pueden asistir al templo y participar presencialmente, hacemos la oración, la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella misma pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. Así como hemos iniciado ya la Cuaresma, tenemos que ir preparando la Semana Santa, obviamente. Vamos a invitar a algunas personas a que visiten sus domicilios, en algunos casos con alcancía, quienes den algo más fuerte y requieran recibo, también se les puede dar el recibo. Han preguntado que de cuánto va a ser la cooperación. Pues sigamos manteniendo lo que tradicionalmente han tenido. Este año sí vamos a requerir, porque ya lo vamos a hacer más abierto, más completo, con presencia, y entonces requiere pues tener más gastos, ¿verdad? Esta vez sí vamos a solicitarlo. Ya conocen algunas personas que suelen apoyarnos con las colectas. Quienes deseen recibo, pues también, quienes quieran pasar a la oficina, háganos también la caridad de hacerlo. Gracias a Dios, alguien ya respondió por el cirio pascual, ya vamos a contar con él, no hay ya ese gasto que hacer, pero hay más cosas que implica el tener que pues financiar la Semana Santa, y es algo para todos, así que pues todos tenemos ese deber. Me da mucha pena por los que tienen que estar todavía en el sol, pero pues la verdad es que no sé cuándo tengamos. Alguien dijo que nos iba a echar la mano para ver si podíamos poner el arcotecho o algo ya más formal, más mejor hecho, como dirían por ahí. Pero pues estamos todavía en ese proceso. Si lo hacemos nosotros es carísimo, no nos da ni el tiempo ni la vida para poderlo hacer, al menos la mía no me va a alcanzar. Si ustedes se dan cuenta, se tuvo que hacer ese trabajo, se está haciendo, no está terminado, por las humedades. Eso por si también hay gente que especula mucho, y en otra parroquia, cuando se hacía un trabajito, no faltaba que ya estaban por ahí los de antropología. Y obviamente no vienen para ver en qué nos ayudan para dar mantenimiento, sino para ver cuánto les vamos a dar para que no diga nada. Desgraciadamente, y perdón si a alguien se le hiere por esto que digo, pero es la verdad. Ya tantos años, como dicen de aquellas señoras, tantos años de princesa y no a mover el abanico. Bueno, tantos años ya de cura y no saber que esas cosas pasan. Entonces, para que vayan sabiendo, pero ¿saben cuánto cuesta cada metro de aplanado? Los que han hecho ese tipo de trabajos saben que es caro. Entonces, no hemos dejado de hacer obra, pero se requiere también con qué seguirlo haciendo. Yo en lo particular no tengo recursos, no tengo. Ha sido con lo que ustedes han dejado de la limosna y todo ello es como lo hemos podido solventar, pero no alcanza. Tengo deuda ya tengo deuda, y es bastantito. Por eso también el tema de las criptas, para poder tener poco a poco un recurso e irlo aplicando en obra. Para eso son, además del servicio, para quienes lo requieren, obviamente. Así que anímense, sigan animándose a comprar su perpetuidad. Nos hacemos una ayuda mutua a la casa de Dios,
y quienes pueden ya tener un espacio digno para depositar las cenizas de sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, anímense o promuévanlo porque necesitamos recuperar lo que se invirtió y también poder ofrecer ya otros trabajos que están en puerta. El día 3 de abril tendremos la visita del señor obispo, como ustedes saben, para concluir la visita pastoral que habría hecho para entonces. La misa va a ser igual, la 1 de la tarde, y vamos a requerir poner más sillas. Una tienda o una carpa en promedio nos cuesta 7,000 pesos. Yo en lo particular pienso que 7,000 pesos me sirve para al menos 2 semanas de sueldo de los trabajadores que están haciendo estas cosas. Entonces yo en lo particular, a mí me dolería mucho porque no puedo conseguir para 2 semanas tan fácilmente, y pagar una tienda para 2 horas que se use, pues se me hace como que es un gasto muy fuerte. Por eso mejor les invitamos a que ese día traigan su sombrilla. Cuando ha visitado el Papa México y se ha reunido con tanta gente, miles de personas, pues todo el mundo mejor lleva su sombrilla, ¿verdad? Entonces les invito, apoyémonos de ese modo y traigan su sombrilla. Nosotros trataremos de poner el mayor número de sillas porque van a venir también personas de las que suelen asistir a las misas de la mañana. Esto va a ser el día 3 de abril. Y también agua. No se preocupen, incluso en nuestras misas dominicales, si tienen ustedes sed, con toda discreción se toman su traguito de agua. No, aquí vamos a pensar que es tequila o mezcal. Entonces, con mucha discreción, ¿verdad? Lo que no es comida, ni chicles. Pero sí, considerando que puede haber deshidratación, tráiganse su botellita de agua. No vamos a ofender a nadie ni vamos a cometer pecado si se están hidratando. Así que no se preocupen, sí tráiganse su botellita. Y ya el programa de Semana Santa se los daremos a conocer. Ya está prácticamente terminado, falta ya nada más una fecha, la del Sábado de Gloria, y vamos a implicar los 2 templos, tanto el barrio de San Juanito como La Conchita. San Sebastián va a tener su propia celebración, para ellos es más fácil poderlo hacer, hay mayordomos y eso favorece, pero entre San Juan y La Conchita no los tenemos. Entonces vamos a hacer una sola celebración, también con la finalidad de unirnos más como parroquia. Y la experiencia tiene que ser, la idea es que sea muy espiritual, muy espiritual. Entonces, están todos cordialmente invitados. Pónganse en pie, por favor. Se me estaba pasando, Irving Dalilo Zárate Márquez y Erika Quiroga Morales quieren contraer nupcias. Si alguien conoce alguna razón por la que no deban casarse, favor de pasar a la oficina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios, con las buenas obras vayan en paz. Demos gracias a Dios. No olviden las preinscripciones para los niños de primer año de catequesis que comenzará en agosto promedio. Que tengan muy buena tarde. Padre, eres ternura, eres un amor, blanca y preciosa.